Es tanto lo que he llorado y tanto lo que he sufrido y tú siempre has estado ahí. República Dominicana y Colombia. En el desierto llegó tu lluvia y en la tormenta sentí tu calma y en tus ojos me perdí. Es tan hermoso y tan lindo sentir que estás tan cerca y que cada día puedo disfrutar de tu presencia. Y sé que no merezco tanto y al ver tu amor me quebranto. Pero ¿qué puedo hacer si solo tú cambiaste por alegría mi llanto? No merecía nada y tú me lo diste todo. Te fallé 1000 veces y aún así tú me seguiste amando. La vida era una antes de conocerte. Tu amor fue tan grande que venció la muerte. Nunca me cansaré de agradecer tenerte. Es tan hermoso y tan lindo sentir que estás tan cerca y que cada día pueda disfrutar de tu presencia. Y sé que no merezco tanto y al ver tu amor me quebranto. Pero ¿qué puedo hacer si solo tú cambiaste por alegría mi llanto? Toda una vida quiero compartir contigo, que se pasen las horas hablándote al oído. Te amo como nunca me nadie, tú eres mi testigo, eres la razón por la que yo suspiro. Quiero conocer cada parte de ti, que seas tú mi vivir, mi existir. Quiero vivir cada momento solo si es junto a ti. Porque Si te tengo, no me falta nada y voy a buscarte en cada madrugada. No sé en qué momento me perdí en tu mirada. Eres lo que tanto yo necesitaba. Es tan hermoso y tan lindo sentir que estás tan cerca y que cada día pueda disfrutar de tu presencia. Y sé que no merezco tanto y al ver tu amor me quebranto. Pero ¿qué puedo hacer si solo tú cambiaste por alegría mi llanto? yo. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aquí estás, debemos morir, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Me envuelves como una canción, melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo
rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dilo ahí desde donde estás, desde tu casa. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Padre, por llamarnos tus hijos, por acercarnos, Señor, a tu presencia. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Bueno, honramos a Dios en esta mañana. Así que hoy hay una dulce presencia del Señor acompañando esta transmisión. Una presencia de consuelo. Tu Espíritu Santo está allí donde tú estás. El Señor hoy desea hablar a estas personas que se sienten solas. Y tal vez tú has pensado que si mueres, nadie notaría tu ausencia y que lo mejor que podrías hacer sería morir. Pero hoy el Señor te dice, escoge vivir, porque yo escogí la vida para ti. Escoge vivir, yo estoy contigo. Padre, en esta mañana presentamos, Señor, este tiempo de impartición de la palabra, de las sagradas escrituras, que representan y que describen a tu Hijo amado, que nos hacen conocerte, Señor, y que nos hacen conocer tu amor por nosotros. En esta mañana nos encomendamos a la palabra de tu gracia, Señor. Amén. Para que en gracia seamos reprendidos, corregidos, instruidos, Señor. Amén. Y para que de ninguna manera, Señor, después de escuchar tu palabra y de tener un encuentro con tu presencia, Señor, seamos los mismos, sino que por el contrario, Señor, seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y que conozcamos tu voluntad, a fin de que no dudemos, Señor, de tus planes de bondad ni de tu carácter que respalda tus planes, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú no tienes nada que ver con el mal que está pasando alrededor de la tierra. Por el contrario, Señor, no hemos sido consumidos, Señor. No hemos visto, Señor, la maldad de cerca como tu pueblo, porque estamos siendo reservados y preservados, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Así que bueno, en esta mañana yo te invito a que por favor utilices todos tus recursos para poderte acercar a la palabra de Dios. Así que ten tu Biblia y ten tu cuaderno de apuntes. Ten todo para poder aprender, instruirte y escribir la palabra de Dios con poder y redactar estas cosas que Dios te va a decir. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, el mensajero está dando un mensaje, pero Dios, mientras yo estoy hablando, mientras el pastor está hablando, mientras el hombre de Dios está exponiendo la palabra de Dios, está diciendo cosas a ti personalmente, y esto es tan asombroso. Entonces Dios te dice algo, pero te dice también copia esto, esto se parece a esto, esto le sirve a esto. Entonces invito a que tu corazón se abra como una esponja y absorbas todo lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Y este mensaje se llama Espíritu de Adopción, pero principalmente durante la semana estuve meditando sobre el Espíritu Santo y la adoración. Así que este mensaje de base habla sobre la adoración, pero hoy voy a hablar de algo de Dios que realmente me quebranta. Estoy ya con mis pañuelos listos porque es algo poderoso y hermoso de nuestro papá Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Romanos, al capítulo 8. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, quien antes se llamaba Saulo de Tarso.
Y Saulo de Tarso persiguió a la iglesia de Dios. Pero ¿cuántos saben que los que persiguen a la iglesia realmente persiguen a Jesucristo? Y él tuvo un encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo cambió su nombre de Saulo a Pablo. Así que este Pablo transformado, este Pablo bendecido, este Pablo que recibe revelación de Dios, escribe a la iglesia que está en Roma esta carta tan poderosa, que tiene uno de los mejores capítulos de la Biblia. Para mí todos son buenos, pero este capítulo particularmente me encanta. Así que te estoy hablando principalmente desde el sentir y la voluntad de Dios para ti, pero desde un capítulo que he estudiado durante muchos años de mi vida. Dice, viviendo en el Espíritu. Vamos a centrarnos en el versículo 14 al versículo 27, porque allí ya empieza otra sección que se llama Más que Vencedores. Vamos a ir al versículo 14 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si tú estuvieras en mi iglesia Casa de Gracia, y como hoy estás en Casa de Gracia, vas a leer en voz alta conmigo y vas a decir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estéis en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de adopción. El espíritu de adopción. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, iglesia de Dios, en el año 2020. Te dice el Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué de esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, hoy con paciencia más que nunca lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya, que su Espíritu tome control de mi boca en este momento y que sean sus palabras y no mis palabras. El apóstol Pablo expone aquí a la iglesia, a los creyentes de la iglesia de Roma, una convicción profunda para todos aquellos que desean y que reciben a Dios como Padre y a Jesucristo como Señor y Salvador. El apóstol Pablo en esta epístola y precisamente en este capítulo le da todo argumento a los creyentes que no se sienten salvos para decirles a sí mismos que tengan la convicción de que son hijos de Dios. Así que vemos que hay una relación profunda entre el temor, la esclavitud, la adopción y la identidad de hijos de Dios. Y me voy a centrar en el versículo 16, en el versículo 15, en el que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque definitivamente sé que el tiempo no me alcanza para exponer los otros versículos. Pero hoy el mundo entero está bajo temor. Hoy el mundo entero está siendo engañado, porque el temor es la artimaña de Satanás, es su campo de acción. En el temor es su arena, él es especialista en infundir temor, es un terrorista.
Satanás es experto en atemorizar y llenar de miedo a las personas porque a él le encanta esclavizarlas y la identidad de un esclavo es el temor. Ajá. Está comprobado psicológicamente que muchos de los que fueron esclavos en tiempos antiguos no se liberaban y no se rebelaban ante sus amos por miedo y por temor a morir, a ser castigados, inclusive a ser aniquilados, y el temor tiene una estrecha relación con la identidad de Satanás en este mundo. Y hoy es normal que inclusive creyentes y no creyentes sientan temor y sientan miedo por la situación que está pasando a nivel mundial. Pero hablemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de que Jesús naciera, antes de que Jesús partiera a la historia, ningún hombre en la tierra se relacionaba con Dios como Padre. Y el pueblo de Israel era un pueblo, y es un pueblo temeroso de Dios, un pueblo que guarda las costumbres, un pueblo que conoce a Dios porque es el pueblo escogido por Dios. Y el pueblo de Israel no podía ni siquiera pronunciar el nombre de Dios, y de repente llega uno, nacido de una virgen, en un lugar insignificante, en un lugar que tal vez no era el apropiado. Imagínate, él nace en medio de los animales, en medio de la paja, en medio del estiércol. Él nace allí, y de allí nace el Salvador del mundo, y nace uno que, ¿quién se cree? Como le decían los hipócritas, nace uno que le dice a Dios, Abba, que le dice a Dios, papá. Y le vuela la cabeza a todos los religiosos de la época, y le vuela la cabeza a todos los que ni siquiera podían pronunciar su nombre, porque su nombre, el nombre de Yahvé, ni siquiera tenía vocales, solamente consonantes, porque era innombrable. Y él le dice papá, él le dice papi, y él rompe, porque hasta ese entonces todo el mundo conocía a Dios como Dios, pero no lo conocían como Padre. Pero ¿quién más que el Hijo para revelarnos al Padre? Así que esa fue la misión de Jesús, revelarnos al Padre. Abba es la forma cariñosa en que en el arameo se le llama, o se le podría llamar a un padre. Es la forma en la que un niño que hasta ahora está aprendiendo a hablar le dice a su papá de esta manera, Abba. Así como en nuestro español nosotros decimos papi o pa. Así que Jesús sabía que era profundamente amado por su papá, y él mismo tenía la confianza de decirle papá. Hoy, si algún niño dice papi o papito, lo tildamos y lo tachamos de consentido. Pero tú y yo, al ser hijos de Dios, somos consentidos y profundamente amados por Dios, y podemos decirle Abba, Padre. Este capítulo de Romanos nos enseña que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido un espíritu de adopción. Y como mencioné anteriormente, la esclavitud fue un acto inhumano, ilegal, cometido en contra de la humanidad, hecho por otros mismos, otros semejantes. Despreciable, vergonzoso, y que representa claramente qué es lo que hace Satanás con la humanidad. Sin embargo, el espíritu de adopción del cual expone acá el apóstol Pablo nos habla que clama dentro de nosotros. Esta es la acción que revela nuestra personalidad delante de la presencia de Dios como sus niños. ¿Cuántos cuando éramos niños no creíamos que papi tenía superpoderes? Y teníamos miedo de tirarnos de un rodadero o de un columpio y ¡papi! Porque lo veíamos grande y nos sentíamos chiquitos. Y acudíamos, papi, ayúdame, papi, acá. Recuerdo unas vacaciones en San Gil, unas vacaciones extremas. Uy, que pasamos por un cable tibetano, que eso es, no, una cosa así, yo sentía que me movía acá, allá, yo, papi, mi papá, allá, ¿qué podía hacer? Pero en mi corazón clamaba papi, porque yo sabía que si algo me pasaba, y yo no estaba chiquita, tenía como 15 años, mi papá iba a hacer lo que fuera por mí, y ha hecho todo, y lo que ha sido encomendado por Dios para bendecirme, ayudarme y auxiliarme. Incluso tú, siendo adulto, grande, casado, con hijos, tal vez profesional o soltero,
Cuando te sientes mal, te sientes triste, cuando necesitas ayuda, lo primero que haces no es llamar a tu papá o a tu mamá. Y esa función hoy en el Espíritu la hace el Espíritu Santo. Cuando tú necesitas recibir la ayuda de papá, el Espíritu Santo dentro de ti empieza a clamar, Abba, papá, 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 porque en ese momento en el que tantas cosas a nivel mundial son tan inciertas para nosotros, en este momento en el que tantas cosas tal vez se salen de nuestra comprensión, nosotros podemos decir solamente, papá, 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 ayúdanos. Y créeme, créeme, créeme que la ayuda está dispuesta por parte de Dios para todos nosotros, sus hijos amados. ¡Qué acción tan hermosa! Si tú has adoptado, te felicito, qué acto de amor tan profundo. La adopción es una acción legal que permite que un niño tenga padres. Los que son adoptados están en esta condición porque han sido abandonados o huérfanos. Y es que el enemigo esclaviza cargando a muchos con temor. La esclavitud de Satanás, hoy expongo a Satanás públicamente y sus artimañas, hablándote que la esclavitud de Satanás se llama el temor. Dice, Satanás desde que somos niños nos esclaviza con un miedo y un temor muy profundo, que es el temor a ser abandonados. Nos aterra que nos vayan a dejar. Nos aterra pensar en la pérdida. Nos descontrolamos frente a una despedida. Inclusive los niños pequeños, sin razones aparentes, temen ser abandonados. En lo natural, yo soy docente de preescolar y recuerdo una semana, estuve muy enferma durante toda una semana y tuve que faltar a mi trabajo y me decían las niñas, nosotras pensábamos que te habías ido y que nos ibas a dejar. Y es un miedo profundo de los seres humanos, el ser abandonados, el ser despojados, el ser desamparados, como si no tuviésemos padre o quien viera por nosotros. Así que hoy, si tú eres padre o madre, te invito a que infundas fe y no temor en tus hijos, porque bajo el estrés o bajo la carga podemos llegar a decir palabras como pero algún día me voy a dejar, a ver cómo es que ustedes se defienden, pero algún día los voy a abandonar. Realmente ahí tú no estás infundiendo un temor en tus hijos. Realmente lo que tú estás haciendo allí es hacer más fuerte el temor que el enemigo. O sea, estás trabajando con el enemigo cuando te alías del lado del temor. Entonces ten mucho cuidado con tus palabras, porque las cosas que decimos como adultos marcan la vida de los niños. Y el temor al abandono, la orfandad, son temores muy profundos en la vida de los seres humanos. Hay que sembrar en ellos paz, unidad, porque recuerda que tú como padre y tú como madre eres y ustedes son los primeros representantes del amor de Dios en la vida de los niños, así que ten mucho cuidado allí con eso. Solamente quería hablar respecto a este aspecto del temor, particularmente en la familia y en la paternidad, pero la palabra de Dios dice que hay muchos momentos en los que Dios impartió seguridad y confianza a sus hijos, diciéndoles, yo no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento hay una transición allí. Así que quiero leerles algunos de estos versículos para que ustedes se sintonicen con el corazón de Dios. Y a medida que yo los estoy leyendo, le pido al Espíritu Santo de Dios que te dé revelación y tú puedas decir, esa palabra de Dios es para mí. Dice, Deuteronomio 31:6, estad firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará, no te desamparará. Deuteronomio 31:8, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te acobardes. El Señor le dijo a Josué, en el libro de Josué capítulo 1 versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Aleluya. También está Samuel capítulo 12
versículo 22, y dice: porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacernos pueblo suyo. Y por último, Génesis 28:15 dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he prometido. El Señor, la mayoría de estos versículos, todos estos versículos están en el Antiguo Testamento, pero el Señor a través de Cristo hizo manifiesta su presencia, se reveló a los hombres. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que las cosas invisibles de Dios, eterno poder y bondad, se hacen claramente visibles a través de las cosas que nosotros vemos, a través de la naturaleza, de los animales, de los mares, de los ríos, de las maravillas que hay en esta tierra, pero Él se hizo visible a través de una persona, a través de la persona de Cristo. Y cuando Cristo estuvo caminando acá en la tierra, tuvo que manifestar esa paternidad y esa convicción de que Jesús era el Hijo de Dios y de que el Padre estaba siempre con él. Amén. Y cuando llegó el momento de que partiera, días antes de que esto pasara y que Jesús fuera crucificado y fuese sepultado y resucitado, Él tuvo unas palabras con los discípulos. Y estas palabras las vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Capítulo 16 del versículo 5 al versículo 15. Dice: esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. O sea, va a encontrarse con su papá. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Espíritu, el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Versículo 13. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. Por lo general nos sentimos abandonados, tristes, desamparados en una despedida. Y contextualízate y considera lo que sentían los discípulos al sentir que Jesús iba a partir. Sentirse solos nuevamente, sentirse desamparados. Pero Jesús les dijo: no estén tristes, no estén tristes. Y el apóstol Pablo luego en el capítulo de Romanos 8 explica cómo tú y yo no estamos tristes, cómo tú y yo no tenemos miedo de estar desamparados ni solos, porque hemos recibido este espíritu de adopción. Por lo general, las personas antes de despedirse dicen sus mejores palabras, sus mejores consejos, sus mejores recomendaciones y sus palabras más hermosas. Jesús dijo unas palabras preciosísimas y es incomprensible para nosotros entender cómo Jesús se fue, pero no nos iba a dejar solos. O sea, ¿cómo así? Si te vas, me estás dejando solo. No, yo me voy a ir, pero realmente no te voy a dejar solo. Y eso es lo que Dios está diciéndonos hoy. La palabra de Dios, el Evangelio, es un misterio poderoso que necesitamos entender y comprender bajo la óptica del amor, no bajo nuestra lógica, sino bajo la comprensión de un Padre amoroso y bueno. Y Jesús habló acá de que nunca más íbamos a sentirnos solos ni desamparados, porque iba a estar el Consolador, porque iba a estar ese que nos revelaría toda la verdad, ese que nos haría saber todo lo del Padre, ese que tomaría de lo de Él, ese poderoso Espíritu Santo de Dios, a quien el apóstol Pablo describe como el Espíritu que opera en nosotros, como el Espíritu de adopción. Para finalizar este mensaje, quiero compartirte una meditación de una visión que tuve en mi espíritu. La esclavitud, un delito
un crimen representa la identidad de Satanás. Un esclavo avergonzado, sucio, maltratado, herido, castigado, desfigurado, que tuvo un encuentro con un hombre rico, con un padre de familia, y este, al verlo, compró su libertad. Y al comprar su libertad, este esclavo fue suelto, se rompieron sus cadenas, pero lleno de temor, se presentó ante este padre de familia, ante este hombre rico, y le dijo: ahora yo seré su esclavo. Pero este padre de familia le dijo: yo no te compré para que fueras mi esclavo, yo te compré para que fueras mi hijo. Ya no vas a sufrir más, ya no te van a maltratar, ya no vas a tener que hacer cosas vergonzosas que tú no querías hacer, porque ya no eres un esclavo, porque ahora eres mi hijo. ¿Aceptas ser mi hijo? Y hoy el Señor te dice: ¿aceptas ser mi hijo? Tú no vas a tener solo un cambio de dueño, tú vas a recibir a un padre. A un padre que te ama y que está dispuesto a todo por ti. Él lo dio todo. Durante toda esta semana he meditado en una frase que el Señor me dio, y es: tú vales mucho, pero no estás a la venta. ¿Y sabes por qué no estás a la venta? Porque el Padre ya te compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Y tu deuda impagable fue pagada por el valor incalculable de la sangre de Jesús. Tu deuda impagable fue pagada por el valor incalculable de la sangre de Jesús. Así que tú ya no eres un esclavo atemorizado. Amén. Tú eres un hijo amado. Amén. Cambiar esa mentalidad de esclavo a hijo nos hace tener una cercana relación con el Padre. Cada vez que tú tienes temor es porque no conoces el amor de Dios, porque Él no te va a esclavizar, Él no te va a condenar, Él no te va a avergonzar. Dios no va a pedirle a otros que te maltraten o que te castiguen, porque Él es un Padre bueno. ¿Y qué tiene que ver esto con la adoración? Tiene que ver todo con la adoración. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice en Juan capítulo 4, versículo 23: mas la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Al Padre desde ese espíritu de adopción. Cada vez que yo adoro a Dios, yo me siento perfectamente amada e hija de Dios. Es desde nuestro espíritu que adoramos al Padre, porque no es el espíritu dentro de nosotros es el que clama: Padre, Padre. Así que hoy, desde donde estás, levanta tus manos, levanta tu corazón al Señor. Tal vez tú dices: yo quiero conocer a ese papá. Yo he conocido a Dios, pero yo ahora quiero conocer a ese papá. Así que te invito a que te pongas de pie en donde estás. Amén. A que te levantes de tu silla. Amén. Y hagas conmigo esta oración al Señor. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre celestial. Donde estás, levanta tus manos. Donde estás, dile: Señor, yo quiero realmente conocerte a ti y conocerte más profundamente. Personas que están viendo esta transmisión, amén, han escuchado el Evangelio a través de sus padres, de sus abuelos, de sus líderes, pero Dios, el Señor, hoy te dice: yo quiero que me conozcas como Padre, como papá. El Señor me decía, preparando este mensaje, que hay muchas personas que no pueden orar Padre, sino que oran Dios o Jesús. Pero a partir de hoy tú podrás tener una relación con Abba, con tu papá. Amén. Porque el espíritu dentro de ti clama: Abba. Abba, Padre, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Tal vez tú hoy estás en un país lejos de tus padres,
lejos de tu familia. Tal vez tus padres murieron, tal vez tus padres te abandonaron, pero la palabra de Dios dice en el Salmo: aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré. Aleluya, aleluya. Gracias por el espíritu de adopción. Gracias por el espíritu de adopción. Gracias, papá, por pagar mi rescate, por salvarme de la esclavitud. Tú no eres esclavo de la pornografía, tú no eres esclavo del adulterio, tú no eres esclavo de las adicciones, tú no eres esclavo de los medicamentos, tú no eres esclavo, tú eres hijo. Tú no solamente eres libre, entiéndelo, tú no solamente eres libre, tú eres hijo, tú eres hijo, te dice el Señor, tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres hijo. No tienes que pagar nada, no tienes que pagar nada, no tienes que pagarle nada a Dios, tú no tienes que pagarle nada a Dios, tú no le debes nada, pero tú te debes a Él. Tú no le debes nada a Dios, pero tú le debes a Él, tú te debes a Él. ¿Qué debes a Dios? Tu amor, tu gratitud y tu devoción a Dios. Esto no se trata de dinero, el evangelio no se trata de pagar, porque fue gratuito. Amén. Pero el ser gratuito no quiere decir que a Jesús no le haya costado todo, porque le costó todo. Aleluya. Levanta tus manos allí. Padre, yo pido, Señor, por una absoluta, Señor, absoluta, Padre, convicción y atmósfera de paternidad en donde quiera que estén los que están escuchando y viendo este mensaje. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por el espíritu de adopción que nos libra, Señor, de la esclavitud y del temor. Hoy tú eres libre del temor. Tal vez tú estos días has estado luchando y batallando con el temor. Pero el Señor te dice: no temas. No temas. Amén. Yo estoy contigo. No te... Sí, Hoy está con nosotros Vanessa Rodríguez Mejía. Ella es de Colombia, hija de pastores, cantante y adoradora. Así nació en que su iglesia local, pero yo no crecí como una niña a la que llevaban a la iglesia. A mí me gustaba ir a la iglesia, o sea, realmente yo disfrutaba ir a la iglesia, pero los primeros años de mi vida yo fui una niña muy, muy, muy rebelde, fui una niña muy desobediente, fui una niña terrible. Literalmente el pastor de la iglesia en la que yo estaba decía: si no sacan a Vanessa de la iglesia, yo no voy a predicar. Entonces, gracias a Dios, el Señor me suplió y me dio un padre conforme a su corazón, mi papá Miguel Ángel, y él me educó, me corrigió, y pues cada vez que yo llegaba a la iglesia, yo nunca quería ir a la escuela infantil porque a mí no me gustaba y no me gustaba y no me gustaba. Entonces él me sacaba a un parque. Y de hecho yo ya grande recuerdo ese parque y paso y me daba vueltas por ese parque y me corregía y yo llegaba llorando y me decía: Vanessa, vas a subir a la escuela dominical, y yo no vas a ir, y otra vez se bajaba y otra vez me volvía y me daba varita y otra vez me hablaba y otra vez me decía, y eran muchas veces hasta que a través de la corrección y a través de la instrucción él corrigió mi carácter y yo pude realmente enderezar mi camino, y le agradezco mucho a Dios por eso. Yo empecé a crecer dentro de la iglesia infantil y tuve experiencias muy lindas con la presencia de Dios. Yo sentí la presencia de Dios desde niña y empecé a conocer mucho acerca de Jesús, sentía su presencia en la escuela infantil. Y para todos los que están acá conectados y que tienen hijos y que son maestros de iglesia infantil, yo les digo, el campo más lindo, o sea, siempre se dice es que los niños son el futuro. Yo les digo, los niños no son el futuro, los niños son el presente. Jesucristo mismo, cuando estaba predicando su mensaje, dijo: dejen los niños venir acá. O sea, lo que nosotros deberíamos hacer en vez de decirles cállense, es decirles: ven, amor. O sea, el desafío de toda persona que enseña el evangelio es presentarlo de la manera tan sencilla y tan práctica que un niño lo pueda entender, lo pueda escuchar y pueda decir: wow, me encanta.
A mí cuando yo enseño la palabra de Dios y estoy en una iglesia local, yo digo, acérquenme a los niños porque yo quiero que ellos estén cerca a Jesús, porque eso era lo que Jesús quería. Y bueno, yo tuve experiencias muy lindas en la presencia de Dios, pero empecé a crecer y empecé a volverme adolescente. Y a la edad de los 11 años empezaron a haber muchas inquietudes en mi corazón, y yo decidí estar ya en la iglesia con los grandes, en la iglesia. Yo creo que voy a tener que sacar mi cargador porque me está marcando acá carga el celular. Entonces, no te preocupes. Entonces, resulta que yo empecé a cuestionarme muchas cosas acerca de mi fe. Entonces, es normal, uno empieza a decir como, pero ¿será que sí soy cristiano? ¿Pero será que Dios sí existe? Y en la iglesia en la que yo estaba, todos los domingos se hacía un llamado a salvación. Entonces yo todos los domingos y todos los viernes yo me quebrantaba y yo lloraba y yo pasaba al altar y yo recibía a Jesús siempre en mi corazón, porque yo no sabía, yo no tenía la convicción de que si era hija o no era hija de Dios. Y esto quizá a ustedes les cause mucha risa, pero es que muchas personas que son creyentes no entienden de qué se trata el nuevo nacimiento, no saben qué es lo que pasa de muerte a vida cuando aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el cambio que nosotros vemos es instantáneo, es un cambio de naturaleza, pero el operar en esa naturaleza es lo que a nosotros se nos llama el proceso de santificación y de perfeccionamiento, el renovar nuestra mente, el cambiar nuestra conducta, porque nuestra alma, nuestra carne no son redimidas. Pero yo no sabía eso, y era simplemente una adolescente con muchas preguntas existenciales, con muchas hormonas encima, y yo no me sentía salva porque me gustaba un niño. Yo no me sentía salva porque decía una mentira. Yo no me sentía salva porque mi corazón sentía cosas que y torcía los ojos y contestaba porque era una adolescente, era normal, y yo no sabía si era cristiana. Y si mis amigos escuchaban música que no agradaba a Dios y yo la escuchaba, yo me sentía pecadora. Y si yo sabía que mis amigos hacían algo que estaba mal y yo lo sabía, me sentía pecadora. Y sí, porque decir mentiras contrista al Espíritu Santo de Dios, y las mentiras son pecado y Satanás es el padre de mentiras. Pero yo no sabía. Entonces yo tenía tanto temor en mi corazón de que Jesucristo llegara. Y tenía tanto temor de quedarme que yo decía, yo voy a aceptar al Señor todos los días de mi vida, porque yo no me quiero no ir al cielo. Y si llego a estar en la iglesia, me cojo del pie del pastor y haciendo o me tomo de los brazos de mis papás o algo. Pero ¿cuántos saben aquí que Dios no tiene nietos, que Dios tiene hijos? Y que en el momento en el que llegue el rapto de la iglesia, en ese momento seremos transformados en un momento para otro, en un abrir y cerrar de ojos, y este cuerpo de nuestra humillación, este cuerpo de condenación será redimido 100%, y recibiremos un cuerpo incorruptible que será transformado conforme a la gloria de Dios. Entonces dice la Escritura, dice el apóstol San Pablo, cuando estemos en este cuerpo, ausentes estamos del Señor, pero un día le veremos al Señor cara a cara y le veremos tal y como es, en un espíritu 100%, que ya nuestro espíritu pasó de muerte a vida, con un alma 100% renovada, con un cuerpo 100% espiritual y todo nuestro ser completamente espiritual. Pero yo no sabía esto, yo no sabía que yo era hija de Dios, porque yo no tenía la convicción de que era hija de Dios. Y te voy a explicar por qué no lo sabía. Resulta que yo crecí, y para todos los que están acá conectados, les pido que no se muevan y que se queden conectados en este live. Resulta que yo crecí en una iglesia en la que se amaba a Dios, en la que se conocía a Dios, pero en la que no había un conocimiento de la Escritura muy claro, y se dependía mucho de un hombre y no del nombre de Jesús. Y se enseñaba mucho acerca de la unción, pero no acerca de los frutos del Espíritu Santo. Entonces se operaba mucho en los dones, pero no se operaba en el amor. Entonces yo crecí en un colegio cristiano, y este ministerio era parte, el colegio era parte de este ministerio, pero yo aprendí a temer a Dios por imposición y no por convicción. Entonces yo no hacía las cosas que aparentemente eran malas, como salir de rumba, tomar, tener amigos no cristianos, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, tener novios. O sea, yo no hacía estas cosas no por convicción, sino por imposición.
Entonces muchas de estas personas, hijos de ministros, hijos de líderes, hoy están apartados de Dios, hoy están lejos de Dios, porque les impusieron un tipo de religión, un tipo de liderazgo tóxico. Y la fe solamente obra por el amor. Y la única manera en la que nosotros podemos tener un temor reverente a Dios es cuando nosotros realmente lo amamos. Pero ¿cómo sabemos que nosotros amamos a Dios? Porque primero nosotros nos sentimos amados por Dios. Entonces, nosotros tenemos como familia un proceso de cambio espiritual y salimos de este lugar donde estábamos y todo mi círculo social cambió, mis amigos cambiaron, mi iglesia cambió, mi vida cambió. Y mis padres me habían traído, cuando yo había cumplido 11 años, me habían traído una Biblia de los Estados Unidos, Precious Moments blanca, y esa fue la primera Biblia que yo leí de tapa a tapa, hasta que rompí sus portadas, rompí su contorno, la Biblia. Y yo te invito a ti, joven, te invito a ti que me estás escuchando, lee la palabra de Dios, escudriña las escrituras. No puedes vivir con un versículo, con el versículo que predica tu pastor, y espero que si estás en una iglesia de sana doctrina te enseñe mucho más que un versículo, pero yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios y a que leas la palabra de Dios. Entonces, empecé a leer la escritura y a leerla y a leerla y a leerla, y conocí a Dios, empecé a leer principalmente el Nuevo Testamento. Y si tú eres cristiano y no sabes cómo leer la Biblia, te pido que por favor leas la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, escudriñala, y si tienes alguna pregunta, puedes escribirle a Brian, puedes escribirle a mí, cualquiera de esos invitados, estoy segura que te va a responder. Y ahí yo me encontré con este versículo y quiero que me acompañes, por favor, a la palabra de Dios y te unas conmigo para leer en Romanos capítulo 8, versículo 16. Y el versículo 16 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y allí se callaron todas mis dudas y yo entendí que el testimonio del Espíritu Santo de Dios, cuando la palabra de Dios menciona Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y cuando habla sobre el Espíritu, en E minúscula está hablando del Espíritu del hombre nacido nuevo. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, pero somos un espíritu, nuestra esencia es espiritual. Cuando Jesús conversó con la samaritana, le dijo, porque Dios es espíritu. Y es necesario en Juan capítulo 4 que los que le adoren en espíritu y en verdad. Porque lo que tú en verdad eres es un espíritu, no una mente, no unas emociones, no un intelecto. Lo que tú realmente eres, si eres hijo de Dios, es un espíritu. Entonces, el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tú cómo sabes que tú sabes que eres cristiano? ¿Tú cómo sabes que tú sabes que realmente eres hijo de Dios? ¿Tú cómo sabes que realmente no tuviste una experiencia emocional ni una experiencia de minutos? Tú sabes porque el Espíritu Santo de Dios da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede allí? Lo que sucede allí es que todas las voces del enemigo se callan. Porque el enemigo, Satanás, que es el acusador de los hermanos siempre te va a decir, no, pero es que tú lo que eres es un falso. Tú no eres un hijo de Dios, tú eres un cristiano de mentiras. Entonces el enemigo lo que va a hacer es poner en contra tuyo los pecados y en contra tuyo todo ese sabotaje y ese menosprecio que él utiliza para hacerte quitar de la posición en la que tú ya estás, no por mérito, porque tú eres hijo de Dios no por tus méritos, sino gracias a los méritos de Cristo, gracias a la obra de Cristo, gracias a la cruz del Calvario, es que tú eres hijo, es que tú eres perdonado, es que tú eres amado y el Padre te adoptó. Entonces, el enemigo utiliza la acusación, utiliza aquellas cosas que están en nuestra vida en silencio, en secreto, aquellas cosas que no le hemos dicho a nadie, aquellas cosas con las que luchamos en secreto, aquellos pecados que están ocultos. ¿Para qué? Para hacernos sentir que no somos salvos, ¿verdad? Disculpen acá, friends, voy a poner, este no es el del celular, este no es. Para hacernos ¿qué? Para hacernos creer que no somos hijos de Dios. Pero resulta, lo que el enemigo no sabe, es que
hay un sistema de justicia de Dios y la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y resulta que el juez, el gran juez, el juez justo y fiel, Él es el único que tiene el poder, y todavía no es el juicio. El juicio será después, ¿verdad? El juicio será después, pero la palabra dice que viva una sola vez el hombre y después el juicio. Por eso es ahora el momento de ponernos en paz con Dios. Y tú tienes el abogado, que es Jesucristo. Y tú tienes al Espíritu Santo, que es el que da el testimonio tuyo. Imagínate quién va a testificar que tú sí eres el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y delante de quién? De nuestro Dios y Padre. Del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a tirar la toalla, yo ya no me aguanto más, yo ya no quiero más esto, estoy cansado de ser cristiano, ¿verdad? Me ha costado un montón volver a orar, me ha costado un montón sumergirme en la palabra de Dios, siento que no es lo mismo mi relación con Dios, siento que voy a la iglesia y siento pereza, me siento apático, me siento alejado de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que a nosotros, dice la Escritura en Colosenses, a ustedes que eran extraños y enemigos de Dios en vuestra mente, Él nos ha reconciliado por medio de la sangre de su cruz. Así que el Señor, cuando nosotros estábamos siendo enemigos, cuando estábamos alejados de Él, Él nos reconcilió. Y fíjate qué lindo es este principio de Dios, cuando aún nosotros fuimos los que fallamos y no fue Dios el que falló, Él se encargó de restaurar nuestra relación con Él. Aún cuando nuestro discurso de soberbia como seres humanos dice pues que venga y que lo arregle y que me pida perdón y que esté acá, pues resulta que Jesús materializó el deseo del Padre diciendo: ok, es que tú no puedes por ti mismo, tú no puedes acercarte a mí, yo te voy a ayudar. Y hay una historia en la palabra de Dios que me cautiva el corazón y pienso en el amor de Jesús de una forma romántica, y es cuando esta mujer moabita, Ruth, está allí en los campos de Booz y ella sale a recoger espigas y el jefe Booz le dice a sus criadas: dejen regadas unas cuantas más y no la molesten para que ella pueda recoger. Y ahí hay un principio de la gracia tan lindo, y es que nosotros tenemos la disposición de hacer cosas y podemos hacerlas, pero si intencionalmente Dios no deja para nosotros en el camino las cosas que Él ha destinado para nosotros no podemos recogerlas, porque es su gracia. Y pienso en esto de una forma romántica de Dios, porque Dios es amoroso con nosotros, Dios es tierno con nosotros, Dios es intencional con nosotros. Y te quiero decir en esta noche que no es casualidad que cuando tú vas caminando y empieza a llover y tú llegas a un lugar seguro, no es porque tuviste suerte, es porque Dios cuidó de ti para que no te mojaras. Cuando tú estás por llegar a tu casa y tienes un antojo de esa comida que le queda muy sabrosa a tu mamá, y llegas y dices: ¿cómo quisiera que hubiera esto? Y hay ese plato de comida. Eso no es casualidad ni es suerte. Es Dios quien te ama y quien te suple y quien te satisface en los pequeños detalles de la vida. Él es el gran Dios sobre las pequeñas cosas. A veces nosotros queremos ver las cosas de la fe como cosas demasiado elevadas en nuestra vida, pero no nos damos cuenta que Dios quiere hacer lo extraordinario en medio de lo ordinario en nuestras vidas, que Dios quiere moverse con poder en nuestras vidas, en esos pequeños detalles que nosotros sentimos que son insignificantes, pues esas cosas que aparentemente pueden no ser importantes, realmente para Dios son muy importantes. Y fíjate cómo la palabra de Dios nos enseña el principio del Evangelio en un pesebre de Belén. En este pesebre de Belén, Jesús, el regalo del Padre para la humanidad, está escondido allí, en ese lugar. Y con este mensaje podemos concluir todos los mensajes del Evangelio. Los dos principios más importantes: Dios, Jesucristo y la familia. Y ahí están escondidos. Pero, ¿qué quería Dios? ¿Cómo el gran Dios, el creador del universo, pudo hacerse pequeño
pueda hacerse un pequeño bebé y nacer en este mundo corrupto, en este mundo de maldad, en este mundo de pecado, para poder vivir y habitar entre nosotros. Y lo que nos enseña esta imagen allí de hace más de 2000 años en el pesebre es que lo único valioso en ese lugar es Jesucristo. Y nosotros somos ese pesebre. Nosotros estamos llenos de pura paja. Nosotros somos pura paja. Lo único valioso dentro de nosotros es Jesús de Nazaret. Es ese Salvador que nos es nacido, es ese Salvador que nos es dado, que es nuestro Jesús. No hay nada más importante en nuestras vidas que Él. Así que en esta noche, quizá tú estás atravesando por un desafío muy grande, quizás estás necesitando económicamente. El frío me da ganas de estornudar. Quizás tú estás atravesando por una situación económica apremiante, quizás estás pasando por una situación de peligro en tu vida hoy, quizás estás pasando por una situación de desánimo y sientes que tu fe se ha enfriado con Dios. Pero el Señor le dijo algo muy lindo a los líderes con los que Él se encontró, que estaban haciendo la práctica religiosa de su época, y les dijo: es que ustedes están queriendo poner peso sobre la gente tan grande, y eso es tan grande que no tiene sentido, porque ustedes ni siquiera quieren cargar ese peso con un dedo. Y es muy importante que nosotros entendamos que para el Señor el peso de la práctica religiosa no es tan importante. Para Dios lo más importante es que nosotros tengamos una relación cercana con Él, y por eso es nuestra decisión querer estar cerca de Jesús. Y la palabra de Dios dice: acérquense al Señor y Él se acercará a ustedes. Qué lindo esto, qué lindo este principio de lo que estábamos hablando al principio. Que nosotros por nosotros mismos no podemos acercarnos, pero hay algo muy hermoso que sucedió en la cruz del Calvario, y fue la sangre de Jesús. Y en esta noche podemos honrar la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús no solamente es la sangre de Jesús no solamente es la provisión del cielo para el perdón de nuestros pecados. La sangre de Jesús es un filtro, es un embellecedor, porque la sangre de Jesús tiene el poder para cubrir nuestra imperfección. Y por la sangre de Jesús nosotros somos transformados por medio de la fe, por medio de su palabra. Entonces, en esta noche, el Señor ponía en mi corazón que es un momento de resistir, que es un momento de perseverar. Y si el Señor te ha levantado a ti, este es el momento en el que tú levantes su nombre. Si el Señor te ha permitido estar firme, este es un momento para que tú estés firme para Él. Hay principios muy importantes en la vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros en esta noche pueden decir: Dios está conmigo? ¿Cuántos pueden declarar eso en esta noche y decir: Dios está conmigo? Pero ¿cuántos de nosotros podemos recibir del cielo decir: mi hijo, Brian, está conmigo? Porque una cosa es tener a Dios, pero otra cosa es que Dios nos tenga a nosotros. ¿Realmente le pertenecemos? ¿Realmente estamos cercanos a Él? Pues la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos perfecciona, la palabra de Dios nos lleva a permanecer en Él. Y es ahí en donde está el secreto de nuestra vida de fe, que lo que yo no puedo hacer, Dios sí lo puede hacer. Y por el Espíritu Santo, la habilidad de Dios, la gracia de Dios se manifiesta para mi vida. Así que el Señor quiere darte ánimo en esta noche. El Señor quiere alentar tu corazón. Estaría mal desde el liderazgo y quizá tú pienses y tú digas: oh, para ella es fácil porque es hija de pastores, porque canta música para Dios. Al contrario, a veces es más desafiante eso. Pero el Señor lo que quiere en esta noche es hacer que tu fe crezca. Y la palabra de Dios dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, realmente lo que Jesús quiere hallar en nosotros es fe. Y la resistencia
la resistencia. La resistencia vence. La resistencia vence. Este es un momento para resistir. La palabra de Dios nos enseña que los que permanecen hasta el fin, esos serán salvos. Y por último quiero hacer esta declaración. Cuando la palabra de Dios permanece en mí, yo permanezco en su palabra. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, del versículo 15, desde el capítulo 15, del versículo 7 al 17. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes van a poder pedir cualquier cosa al Padre. Pero fíjate que cuando tú permaneces en Dios, tú no vas a pedir algo que está fuera de la palabra de Dios. Tú vas a pedir permanecer en Dios, porque tú vas a pedir conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Así que cuando viene el desánimo, así que cuando viene el cansancio, así que cuando viene la pereza, yo podría decirles como, no, es que yo nunca me quedo dormida en una predicación. Es mentira, yo me quedo dormida. Hay días en los que a mí me da mucha pereza orar. Hay días en los que yo no siento el deseo de alabar a Dios. Pero ¿qué pasa? Yo disciplino mi cuerpo. Yo pongo mi cuerpo por servir y yo digo, ok, aunque tenga pereza, aunque no tenga voluntad, yo pongo toda mi disposición delante de Dios. Y Dios está más interesado en tu sinceridad que en tu sacrificio. Dios está mucho más interesado en la motivación de tu práctica, de tu acción. Dios está más interesado en tus motivaciones. Dios está más interesado en tus motivaciones que en tus acciones. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 1, dice, yo me cansé de estos sacrificios que ustedes me trajeron a mí. ¿A ustedes quién les dijo que a mí me gustaba este desorden? ¿A ustedes quién les dijo que a mí me gustaba todo este culto, este rito que ustedes hacen? Esto a mí no me importa. Yo lo que quiero de ustedes es un corazón contrito y humillado. Para Dios es más válida una oración en la que tú le dices, Señor, yo hoy no tengo ganas de orar. Para el Señor es más válida una oración en la que tú dices, Señor, yo no quiero perdonar hoy. Para Dios es más válida una oración en la que tú pones tu deseo, tu voluntad delante de Dios. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se ponga, se afirme sobre tu corazón. Así que en esta noche quiero orar por ti y darte ánimo de parte de Dios. Quizá has estado experimentando enfermedad con una